Y hace pocos momentos se ha confirmado que el portavoz de Vladimir Putin fue hospitalizado de coronavirus. Se trata de Dmitry Peskov, quien es, como les decía, el portavoz del mandatario. Él había anunciado que sí, que tenía coronavirus, lo hizo a través de una agencia de noticias local. Él tiene 52 años y a pesar de su condición decía que estaba bien. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado que sí fue hospitalizado. Él ha sido el portavoz del mandatario desde el año 2008, comenzó sí a trabajar con él el 2000. Sabemos la larga trayectoria que tiene como liderazgo del Kremlin Vladimir Putin, y fue él mismo quien confirmó, como les decía, esta noticia. Su real estado de salud lo desconocemos, pero esto se produce en momentos en que justo a partir de ayer Rusia comenzó a flexibilizar las restricciones para enfrentar la pandemia porque había una leve disminución de casos de contagio. Claro, una señal ahí que es contradictoria. Ahora, ¿qué contacto tenía él con el presidente Vladimir Putin? Porque ahí sí se complica la cosa también. ¿Él ya fue testeado? Mira, lo que se sabe es que efectivamente el contacto con Vladimir Putin en este tiempo siempre ha sido directo, pero la última vez que se le había visto en forma pública había sido el 30 de abril y ahora se conoce esta situación. ¿Qué ha pasado respecto al presidente Vladimir Putin? Aún no hay información si fue testeado o no, que es lo más probable que se haya hecho para seguir con los protocolos, ¿verdad? Vamos con noticias que nos vienen de América y específicamente de Argentina, pero antes contarle una información muy relevante. América superó en contagios a Europa por casos de coronavirus. En América hay 1.074.000 contagios, mientras que Europa 1.073.000. Así que estamos en alerta con eso. Pero a pesar de eso, hay muchas naciones que poco a poco han ido flexibilizando sus restricciones. Una de ellas ha sido Argentina. De hecho, a partir de las 11 de esta mañana, Buenos Aires va a lucir distinta en medio de esta cuarentena, porque justamente a esa hora va a comenzar la reapertura de algunos negocios, como jugueterías, florerías, perfumerías, casas de decoración, materiales de venta de electrodomésticos, en fin. El jueves va a ser el turno de otro tipo de rubros, como las relojerías, joyerías, las mueblerías, las concesionarias de automóviles, de motos, en fin. Pero los locales de ropa aún no. Esto será solo de lunes a viernes, por eso les decía, de las 11 a las 21 horas. Es decir, el comercio permanecerá cerrado los fines de semana, que se podría dar más la posibilidad de salir y hacer compra. Entonces, lo que quiere el gobierno es hacerlo de a poco y evitar ese tipo de aglomeración. Sí, ahora, la gente todavía está en cuarentena porque la alargaron la semana pasada, exacto, ¿cierto? 2 semanas más. La extendieron, pero paralelamente, así como la extendieron la cuarentena total en todo el país, se han ido flexibilizando este tipo de medidas. Y para que te hagas otra idea de estas flexibilizaciones, el sábado, por ejemplo, los menores de 15 años van a poder salir a hacer un paseo, qué sé yo, a la plaza muy breve junto a sus padres. ¿Cómo van a evitar las aglomeraciones? Con una serie de mecanismos. La atención al público en estos negocios que le decía yo que empiezan a las 11 de la mañana a abrir sus puertas, será de acuerdo al número de carnet de las personas, par o impar, y según el día que le corresponda. Es decir, a ciertos números pares van a ir tal día a salir a hacer sus compras y el día siguiente a los que son pares o impares. Súper controlado. Exactamente, algo muy similar a lo que estaba haciendo de alguna manera en Perú. Previo a esta reapertura, ayer, fíjate que la circulación de vehículos ya había aumentado solo en Buenos Aires el 29%. Por eso también están ahí un poco reticentes algunos de que ojalá esto no se les vaya de las manos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los shoppings, los restaurantes, los gimnasios, las peluquerías? Eso no se va a reabrir al menos hasta el próximo 24 de mayo, que es la fecha que se extiende esta cuarentena a la que tú hacías alusión. Los colegios, esa es otra preocupación. Ha hablado el Ministerio de Educación, adelantó que la idea es que en agosto los estudiantes puedan regresar a clase. Ojo con eso como información para nosotros. Recién en agosto, y que eso va a depender de lo que digan los epidemiólogos. Que ahí hay un tema, porque básicamente agosto estamos hablando de pleno invierno, exacto, ¿cierto? No es como en Europa, donde ya han anunciado que las clases vuelven en septiembre, que septiembre para ellos corresponde como el marzo nuestro, donde comienza un nuevo año escolar. Pero acá vamos a
estar saliendo del invierno, ellos van a estar saliendo del verano. Exactamente. Y bueno, al igual que nosotros, por eso tenemos que estar muy atentos a las medidas que también tomen nuestros vecinos. Argentina ha reportado 314 muertos, más de 6.200 contagios. Y tal como ocurrió con nuestro país, ahora Suecia ha manifestado su malestar por las comparaciones que ha hecho el presidente Alberto Fernández respecto a cómo ese país se enfrenta a la pandemia. Dijo que cuando le han señalado que debiera seguir el ejemplo sueco, porque esa era una de las críticas que le hacían algunos, él en realidad respondió que ve que Suecia es un país de 10 millones de habitantes, de más de 3.000 muertos, y que si Argentina hubiese seguido esas medidas como Suecia, en realidad ellos habrían tenido 13.000 muertos ahí en el país trasandino. Pues bien, ante estas declaraciones, la Embajada de Suecia en Argentina le respondió con una declaración escrita, dijo que sí han tomado en su país todas las medidas sanitarias como el resto, en lo que sí se han diferenciado, y bastante, en el aislamiento social preventivo. No hubo freno a la actividad comercial, tampoco de las empresas, tampoco cerraron los jardines ni las escuelas primarias. Pero en definitiva, para salir de este impasse, ayer al ser consultado el mandatario dijo que no quería hacer ningún debate de esto. Tal como tú dices, Mariane, acá vamos a tener una especie de ejemplo para ver que finalmente determinan nuestras autoridades sanitarias, sobre todo, bueno, tomando en cuenta ahí que el presidente Fernández suele compararse con otros países de la región e incluso de Europa, con Estados Unidos, respecto a cómo ha manejado esta crisis, pero hay que ser bien cautos porque no se puede descartar la idea de un rebrote. Incluso en Inglaterra, lo decía ayer el primer ministro Boris Johnson, donde están terminando con el confinamiento, sin embargo, él decía, acá las consecuencias pueden ser catastróficas si no se siguen tomando ciertas medidas. Así es, así que ahí nosotros también estamos en la mira, y en relación a las comparaciones, ya el presidente trasandino ha comparado las medidas que él ha tomado con las chilenas en 2 oportunidades. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Ya supera los 81.000 muertes y 1.300.000 los contagios por coronavirus. Aún así, el presidente Donald Trump ha acusado a los gobernadores demócratas de retrasar la reapertura de las actividades para perjudicarlo a él políticamente, porque se encuentra en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Es que el mandatario ha pedido una vez más que se retorne poco a poco la normalidad, sobre todo porque él quiere reactivar la economía en momentos en que los expertos y las directrices aprobadas por él mismo para poder frenar los contagios recomiendan todo lo contrario. Mientras tanto, en la Casa Blanca se envió una guía en las últimas horas, una guía protocolar, en la que se le exige a todo el personal que use mascarilla o cubra facialmente con algo, digamos, en la zona que estén en el ala oeste del edificio. La medida llega después que 2 trabajadores del entorno del mandatario y también del vicepresidente Mike Pence dieran positivo de coronavirus. El mandatario se ha resistido a cubrir su rostro durante la pandemia, a pesar que los Centros para el Control y Prevención recomiendan hacerlo. De hecho, así lo hemos visto en todo este tiempo. Nunca lo hemos visto con una mascarilla. Y justamente en ese lugar del que estábamos hablando, de los jardines de la Casa Blanca, él tuvo una conferencia de prensa, como lo hace habitualmente, pero en esta oportunidad reaccionó muy mal a unas preguntas que realizaron algunas periodistas, sobre todo con una reportera de la CBS de origen asiático-americana, que le consultó respecto a por qué estaba tratando los test para el coronavirus como si fuera una competición mundial. Y él le respondió que esa pregunta en realidad se la debería hacer no a él, sino a China. Y ella trata de hacerle una contrapregunta, diciéndole que en realidad ella no estaba ofendiéndolo con esa pregunta. Sin embargo, él no quiso escucharla y comenzó, como tú ves, gestualmente a señalar que otros periodistas podían hacerle consulta ignorándolo inmediatamente. ¿Y qué ocurrió? No pasó ni un minuto y decide retirarse abruptamente de ese encuentro. O sea, ella le dice al mandatario, trata de decirle que no lo está ofendiendo con la pregunta, finalmente el que la termina ofendiendo es el propio mandatario. Acá incluso podríamos hablar de racismo, ella es norteamericana. Bueno, exactamente. Ella dijo, no estoy haciendo una pregunta desagradable, y esta situación, la verdad es que Twitter ardió literalmente. La acusaron, como dices tú, acusaron a Trump de racista, otros de sexista, e incluso en Twitter habló Bernie Sanders, el ex candidato a la presidencia, ¿verdad?, por el Partido Demócrata,
precandidato a la presidencia del Partido Demócrata, y él lo calificó como todo esto como patético e incluso dijo que era cobarde el destrozar a otros para poder así sentirse Trump aún más poderoso. Tremendo, o sea, todos los días nos sigue sorprendiendo Donald Trump. Exactamente. Francamente, y frente a una pandemia que ha tocado fuertemente a Estados Unidos por lo demás. Seguimos en nuestra región, mucho más cerquita de Chile, Brasil. Ya son más de 11.500 las muertes en ese país por COVID-19 y una información que nos llega desde allá es muy relevante. El coronavirus llegó a ese país y comenzó a propagarse por el territorio mucho antes de lo que aseguran los registros oficiales. Quizás por eso se explica la gran cantidad de contagios y la gran cantidad de muertes también. Según una investigación del Instituto Osvaldo Cruz, la primera muerte ocurrió en Río de Janeiro entre el 19 y 25 de enero y no un mes después, que eso es harto tiempo, como se decía que era en Sao Paulo. Y la transmisión comunitaria ya se había producido el 4 de febrero en ese estado, a diferencia de los reportes oficiales que indicaban que era el 13 de marzo. Para llegar a esas conclusiones, el estudio se valió de una metodología que usa como base de registro de decesos, además de los casos de síndrome respiratorio agudo grave. Y luego que generara polémica la actitud que ha mostrado estos últimos días y sobre todo en toda la gestión de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro, la verdad, calificando esto como gripecita, les quiero mostrar la portada que mostró ayer el diario Globo, en el fondo haciendo una dura crítica a la gestión de él, pero más que crítica lo hizo en forma muy inteligente. Ya ayer, porque hoy día superamos los 11.000, pero habían 10.000 muertos y la forma como el Globo se lo da a conocer es con este titular 10.000 historias. Y lo que hace con esas letras tan chiquititas que son difíciles de percibir quizás en la cámara, son el nombre de cada una de estas 10.000 personas. Es decir, no se les ve el rostro, pero aquí está humanizando lo que significa estas 10.000 historias, 10.000 personas muertas, porque la verdad que la actitud del mandatario, a pesar de estas 10.000 muertes durante el fin de semana... Estuvo haciendo deporte acuático incluso. Estuvo andando en moto acuática, él mismo estaba promoviendo y dijo que iba a hacer un asadito con más de 30 personas, es decir, burlándose de las medidas de distanciamiento, de no juntarse con otras personas para evitar justamente los contagios. Entonces, esto es lo que indigna y la forma en que lo retrata este prestigioso medio brasileño es así. De hecho, ellos dicen en su artículo, el evento más letal en Brasil en los últimos 102 años ha sido los efectos del coronavirus en ese país. ¿Qué pasa en México? Mira la actitud de algunos residentes. Esto ocurrió en la comunidad de San Mateo Capulhuac, que destruyeron un automóvil policial y no fue el único, para impedir las labores de sanitización en la vía pública. ¿Por qué? Porque pensaban que a través de esta práctica liberaban agentes que contaminaban a la comunidad con el coronavirus. Es decir, el gas que se distribuye, se esparce, habría sido un agente que producía el coronavirus. Bueno, como las teorías conspirativas que vemos en todas partes. Exacto, y mira la reacción de la gente en su desesperación. Fueron ataques que se produjeron cuando circula a través de WhatsApp justamente un audio que alertaba a los vecinos de esta supuesta dispersión de gas por el coronavirus. Y se trató de una fake news que el mismo municipio tuvo que explicar para que la comunidad se calmara y les aclaró que los beneficios en realidad de sanitizar la zona y que esa labor no se esparcen agentes dañinos para la salud. A pesar de la creciente cantidad diaria de nuevas infecciones que ya supera las 36.000 en México, su presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quiere reiniciar una economía en crisis y también bastante difícil porque también hay ciertas restricciones. Allá ya suman 3.500 los fallecidos. Bueno, este caso donde destruyen autos para evitar la sanitización nos demuestra también los peligros de las redes sociales frente a este tipo de emergencias como WhatsApp, Facebook, donde es muy fácil distribuir cadenas con información errada. Exactamente. Y en este último tiempo también hemos visto mucho la presencia de la realeza, dependiendo de la monarquía de la que se está hablando, de cómo está preocupada de también enviar una señal
respecto al coronavirus. Y mira lo que ha hecho en las últimas horas la reina Leticia, estamos hablando de España, que visitó una de las sedes de la Cruz Roja en Madrid para poder conocer de primera mano la labor que desarrollan en esta entidad y sobre todo los voluntarios durante la emergencia sanitaria, entre ellas el apoyo a de las personas de la tercera edad, que son la población más vulnerable. Es la primera vez en la que la esposa del rey Felipe VI sale sola desde el Palacio de la Zarzuela a realizar actividades públicas desde que se decretó el estado de alarma, después que a fines de abril visitó junto a su esposo unas instalaciones de servicio de emergencia y también la sede de la empresa eléctrica española. Ese país ya ha comenzado el proceso de desescalada que hemos comentado acá, en momentos que ha registrado casi 27.000 muertos, pero la cifra diaria afortunadamente ha ido descendiendo y aquí se ve cómo también la monarquía tiene una labor también política muy relevante, también en el Reino Unido, aunque hayan quienes piensen lo contrario, y estas muestras son muy importantes de realizar. Ver a la princesa Leticia ya en la calle, en un país donde la cifra de víctimas fatales es altísima, creo que es el segundo país europeo con más decesos, es una señal bastante relevante para el pueblo español, ¿no? Fíjate que no la había reconocido con el pelo tan oscuro, pero bueno, ese es un tema aparte. Sus hijas también han estado muy involucradas, mandando señales televisados, tomando en cuenta que han tomado ellas mayor protagonismo en el último tiempo, más responsabilidades también. Y tú lo decías, hay otras monarquías, como por ejemplo en Gran Bretaña, donde los duques de Cambridge han salido incluso con sus niños a aplaudir al personal médico, en fin, es que bueno, tienen una gran responsabilidad y también el rol de dar el ejemplo a la población. Exacto, son dignos de imitar y los niños también en esos respectivos países ven cómo se comporta la monarquía, entonces es parte relevante de las medidas que se están tomando en el viejo continente. Perfecto, Marianne, completo informe de las noticias internacionales más relevantes de la jornada, son las 10 de la mañana con 26 minutos, nos vamos a una pausa y